Hola, buenas. ¿Cómo estáis, chicos y chicas de mis terceros? Mi tercero A, el B, el E, el G y el H. Toma ya. Oye, que me acuerdo todavía, ¿eh? De los terceros que le doy clase. Bien, espero que esté bien, la verdad. Ya sabemos, ¿no? Que hoy es 13 de 13 de mayo. Ya llevamos prácticamente 2 meses de confinamiento. Espero que estéis saliendo. Y que estéis guardando las medidas de seguridad y todas las distancias de seguridad y todo eso. Y bueno, la finalidad de este vídeo pues es poneros un poquito en cómo se hacen pues los ejercicios que os he mandado para recuperar la primera evaluación. ¿De acuerdo? Voy a haceros algo, un trocito os lo voy a hacer, ¿vale? Para que veáis que no es difícil, porque muchas veces seguramente que no acordaréis de las cosas de la primera evaluación. Y yo os dije que, antes de que pasara todo esto, de que íbamos a hacer unas clases de repaso de la primera y de la segunda evaluación, porque nos vendría bien a todos, tanto a los que habéis aprobado como los que teníais que recuperar. Y esas recuperaciones pues se iban a hacer en la tercera evaluación y se van a hacer ahora. No se van a hacer como un examen, lo vamos a hacer como unos ejercicios que hay que entregar, ¿vale? En el Aules. Y vamos a ver aquí, ¿no? Bueno, mirad, esto de aquí, lo primero, que es la ciencia. ¿Cuáles son las ciencias factuales? Esto lo miráis en los apuntes. No sé si recordáis, esto es el primer diagrama que os hice en clase, que es un diagrama que está muy chulo para empezar a ver lo que es la ciencia. Lo veis y lo rellenáis, ¿vale? Recordar cuáles son las ciencias factuales. Había dos tipos de ciencias principalmente. Si en estas están nuestra física y química, ¿vale? Y pues qué es la ciencia. Recordar sobre todo lo que yo os decía de ciencia, de las definiciones. Cuando os digan, oye, dame una definición de algo, pues estudiarse las cosas de memoria nunca es fácil. Entonces tenéis que haceros recursos para aprender, ¿no? Como tener un truquillo. Yo siempre lo que hago es utilizar siempre una palabra clave, ¿no? Una palabra clave que me sirva para dar toda la definición. Y en ciencia la palabra clave era conocimiento. Entonces podemos decir así, sin poner una definición exacta, pues que la ciencia es el conocimiento adquirido por el ser humano a lo largo de los años, de los siglos, en fin, cuando estudia. ¿Qué estudia para adquirir ese conocimiento? Por lo que se estudia, lo que se centra es en los fenómenos naturales. Y para hacer ese estudio y obtener ese conocimiento, pues se utiliza siempre pues el método científico basado en el razonamiento, la observación, en la recogida de muestras, etcétera, ¿de acuerdo? No sé si os acordáis más o menos de esa definición, que estaría bien que la repasarais y que lo pusierais. Os recuerdo que esto quiero que me lo hagáis en la libreta con vuestra letra, ¿eh? No aquí, ¿sabéis? No quiero una foto ahí con aquí de la fotocopia y aquí puesta la respuesta. Yo lo quiero a letra, vamos, hecho. El 2 indica cuáles de las siguientes propiedades es magnitud. Recordar que una magnitud es una propiedad que se puede medir. Entonces mirar aquí qué es lo que se puede y lo que no se puede medir, por ejemplo. ¿La velocidad se puede medir? Sí, magnitud. La ternura, pues no se puede medir, ¿vale? No es magnitud, no magnitud. Para medir algo, recordar que medir era comparar una propiedad que tiene un cuerpo con una cantidad que yo llamo unidad, ¿no? Con una cantidad patrón. ¿Vale? Por ejemplo, yo puedo medir de una mesa por lo que es la superficie que tiene el tablero, la masa, el volumen, la longitud que tiene, la anchura, ¿vale? Que es importante cuando te vas a comprar una mesa, saber pues sus dimensiones. Pero no puedo medir, por ejemplo, el olor. No tengo, por ejemplo, un aparato que me sirva para medir el olor. No hay un aparato que se llame el olorímetro, como vimos en clase. Entonces, todo esto, dolor, peso, ya lo vais haciendo vosotros. El 3 completa la siguiente tabla. Mira, tipo de magnitud, unidad en el sistema internacional, otra unidad, fórmula. Bueno, mirad, hay algunas que no tienen fórmula. Por ejemplo, tipo de magnitud. ¿Vale? Tipo de magnitud, aquí realmente lo que yo me refería con tipo de magnitud es si es una magnitud fundamental o derivada. ¿Vale? Sabéis que hay 7 magnitudes fundamentales. La masa es fundamental, por supuesto.
La velocidad es derivada. ¿Por qué? Porque la velocidad, por ejemplo, es igual a la distancia entre el tiempo. Entonces, el valor de la velocidad depende del valor de la distancia y del tiempo. Por eso se llama derivada, porque su valor depende de otras. La presión también es derivada, ¿vale? Y a ver si encontráis por aquí otra derivada, que hay otra derivada, ¿vale? Entonces yo hago el primero, la masa, unidad en el sistema internacional, kilogramo. Vale, ya sabéis que se pone kg. Otra unidad, pues por ejemplo se utiliza mucho en Estados Unidos, en estos países, ¿no? En Inglaterra, ¿vale? Utiliza pues la libra. Ya os he dicho, ¿no? Lo de, por ejemplo, en el McDonald's, la hamburguesa que hay, que es el cuarto de libra con queso, se llama cuarto de libra porque esa hamburguesa pesa un cuarto de libra, ¿no? La fórmula, pues la fórmula no tiene fórmula, nada más es simplemente m. Tiempo, por lo hacéis vosotros, velocidad. La fórmula, por ejemplo, ya os lo he puesto, es distancia entre tiempo o espacio entre tiempo. Presión tiene una fórmula, esto tenéis que mirarlo. Y ya temperatura, fijaros la temperatura. Ojo, importante en temperatura, no se mide en el sistema internacional la unidad que utilizamos, no solo grados centígrados, es otra, ¿vale? Realiza los siguientes cambios de unidades por el método de factores de conversión. Esto sí que os voy a ayudar yo, porque vamos a hacer el primero. Yo voy a hacer el primero, parte del segundo, ¿vale? Venga, ¿cómo se hacen los factores de conversión? Mirad, lo voy a hacer aquí, hay poquito espacio, pero vamos a hacer. Primero lo que se hace es que se vuelve a copiar todo. 6, 5, 4, me fijo que son decámetros partido segundo, es decir, distancia partido tiempo. Distancia partido tiempo esto es una unidad de velocidad. Vale, la velocidad que siempre la medimos en kilómetros hora, como se miden los coches, los velocímetros, o incluso metros por segundo. Decámetros partido segundo es una unidad que no se utiliza apenas. Pues bueno, nosotros ponemos 654 decámetros partido segundo. Y lo queremos pasar a milímetros partido horas. Lo tenéis ahí, ¿vale? Entonces sería eso por... Hago otra fracción, que eso es un factor de conversión. Recordar que un factor de conversión es simplemente una fracción. Y los decámetros, la unidad que tengo arriba, que es en este caso son los decámetros, lo pongo abajo. ¿Arriba qué pongo? La que tenga aquí, a la derecha, que son los milímetros. Y ahora digo, ¿cuál es más grande, los decámetros o los milímetros? Pues si eso yo me hago aquí mi tablita, ¿vale? Metros, decímetros, centímetros, milímetros, con los múltiplos y submúltiplos del metro, ¿vale? Los submúltiplos son los de abajo, lo sabéis, y los de arriba son los múltiplos. Entonces, de milímetro a decámetro hay 1, 2, 3 y 4. Y lo que hago es bajar. En el que sea más grande, la unidad que sea más grande, le pongo 1. Pues los decámetros más grandes le pongo 1. Y ahora leo y digo, ¿y un decámetro cuántos milímetros son? Pues un decámetro son, ¿cuántos escalones hay? 1, 2, 3, 4. Cada escalón vale 10, lo multiplico. 10 por 10 por 10 por 10. Que es 10.000. 3 y 4. Por la otra raya. Por la otra raya se llama... Si los segundos están abajo, los pongo arriba. Siempre hago lo contrario. Y abajo pongo lo que tenga a la derecha, que son la hora. ¿Cuáles son mayor? La unidad. La hora, los segundos. Pues la hora. Pues pongo que una hora son, ¿cuántos segundos? 3.600. ¿Por qué? Porque sé que una hora son 60 minutos y un minuto son 60 segundos. Por lo tanto, 60 por 60, 3.600. Entonces, estos decámetros que veis aquí, esta unidad se va con esta, ¿vale? Y estos segundos que están abajo se van con los de arriba. Y ahora multiplico todas las cantidades que tengo arriba. Son 654 por 1000 y por 3600. Entonces sería 654 por 1000 por 3600. ¿Qué unidad queda arriba? Milímetros. Pues pongo milímetros. Partido 1 por 1. Pues 1. Y la unidad que queda abajo son horas. Y ahora multiplico todo esto y ya me sale, ¿vale? Esto, como yo no tengo calculadora, pues ya lo hacéis vosotros. Sale un número tremendo. Este lo hacéis igual. 300 kilogramos partido metros cúbicos. Partido miligramos litros. Pues lo hago igual. Aquí vosotros lo hacéis lo mismo. De abajo lo hacéis igual. Aquí lo que sí que tenéis que recordar es que un metro cúbico son 1000 litros. ¿Vale? Entonces recordad, lo hacéis igual, ¿vale? Ponéis esto primero, todo esto lo volvéis a copiar después del igual, ponéis la raya, los kilogramos que están arriba los pongo abajo y arriba pongo miligramos, ¿vale? Un kilogramo, ¿cuántos miligramos son? Pues son 1.000.000, ¿vale? Y ahora,
metros cúbicos están abajo lo pongo arriba y abajo litros. Y un metro cúbico son 1000 litros. El de abajo es muy parecido, el C al A, ¿vale? Entonces lo hacéis, ¿de acuerdo? Yo he hecho el primero y vosotros hacéis igual el B y el C. Pasa a notación científica. Bueno, esto es facilísimo, ¿no? Lo disteis el año pasado también. Notación científica, bueno, pues es... Atención, si tengo una notación científica de este número, voy a poner más atrás porque si no la lente no va bien. Lo que hago es lo siguiente. Ahora, lo que hago es coger este número que es más pequeño que 1, ¿vale? Está entre 0 y 1, y donde está la coma la paso hasta el final. Entonces sería, cuento posiciones, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces sería 4 por 10, siempre se pone base 10. Y ahora, ¿cuánto es el espacio contado? 5, pues sería 5. Y como es un número que tiene ceros delante, simplemente es un número que está entre 0 y 1, se pone el exponente negativo. Y pongo metros, ¿vale? ¿Cómo se hace este? Pues fijaros, estoy aquí atrás y me llevo la coma. Atención, cuando hay más de un número diferente de 0, la coma hay que llevarla siempre detrás del primer número. Es decir, en este caso la coma que estaría aquí me la llevo entre el 3 y el 4 y cuento posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces sería 3,45 por 10 elevado a 7. Este no es menos 7 porque es un número más grande que 1. Este y este, el B y el D, lo hacéis vosotros, ¿de acuerdo? Más cositas. Del tema 2, pues mirad lo que vimos del tema 2, más importante, ¿no? El tema 2 será el tema este de la masa y sus estados. La presión atmosférica a 4000 metros es mayor o menor que a nivel del mar. ¿Por qué? Vamos a ver, el nivel del mar, imaginad, bueno, porque está ahí en la playa, ¿de acuerdo? Y ahora tú dices, vale. La presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Pues la presión atmosférica es la fuerza que ejercen todas las partículas que hay en el aire. Entonces, habrá mayor presión atmosférica donde hay mayor número de partículas o más cantidad de aire. Entonces, pensar, ¿dónde hay más aire? ¿A nivel del mar? Por ejemplo, aquí está la playa o en la cima de una montaña. Pues todo esto depende de la fuerza gravitatoria. Como la Tierra lo que hace es atraer a todas las cosas que hay en su mediación, ¿no? Cerca de ella, atrae no solamente a las cosas sólidas, que son las que caen, sino que también atrae al aire, al gas, ¿no? A toda esta atmósfera. Entonces, esa atracción, ¿vale?, es mayor conforme más cerca esté del centro de la Tierra. Eso hace que casi todas las partículas que forman el aire, la atmósfera, ¿no?, pues están contenidas en la superficie, muy cerquita de la superficie de la Tierra, y que conforme vayamos subiendo haya menos partículas. Por ejemplo, si vais al espacio y el espacio ya no hay aire. Entonces, por ejemplo, a 4000, a 8000 metros sigue habiendo aire, pero menos que a nivel del mar. Por eso, por ejemplo, los pilotos de cazas, ¿no?, que van a una altura muy grande, ¿vale?, pues van con oxígeno, y hay también pues alpinistas que suben incluso los montes más altos, las montañas más altas con oxígeno, porque hay mucha carencia de oxígeno, hay muy poco aire. Entonces, si hay poco aire, hay menos presión, ¿de acuerdo? Entonces, ¿es mayor o menor que el nivel de edad? Es menor, ¿vale? Y ahora, ¿por qué? Pues eso lo explicáis como yo lo he explicado. ¿Qué unidades usamos para medir la presión atmosférica? Esto lo veis vosotros, ¿vale?, en el libro, ¿vale? Hay varias unidades. Hay una que son las atmósferas, otros son los pascales, ¿vale? ¿Con qué aparato se mide? Eso lo tenéis que mirar vosotros. ¿Qué dice la ley de Boyle-Mariotte? Lo miráis vosotros, ¿de acuerdo? Vale, 7. Imagina que estás en el laboratorio y tienes los siguientes materiales: un globo, una balanza de precisión, un barreño, una probeta y agua. ¿Cómo medirías la densidad del CO2? Vale, mirad, esta práctica creo que la hicimos entre todos. Vamos, todos los grupos lo hicisteis conmigo. Entonces, quiero medir la densidad del CO2, que es aire, ¿no? Bueno, aire no, perdón, es un gas. La densidad es la masa partido del volumen. Entonces, tengo un globo. ¿Qué es lo que hago? Primero peso el globo, vacío. Luego lo inflo. Cuando inflo el globo, le meto CO2. Le hago un nodo. Y luego vuelvo a medir el globo, pero lleno de CO2. La diferencia de masa será la masa que tenga de CO2. Ahora, para calcular el volumen, ¿vale?, de ese CO2 que tengo yo dentro del globo, lo que hago es sumergirlo dentro del barreño. Pero el barreño tiene agua. Cuando meto el globo,
el nivel de agua subirá. El nivel de agua que suba, ¿vale?, del barreño será igual al volumen, ¿vale? Será igual al volumen del globo que está dentro del agua, ¿de acuerdo? Por el principio de Arquímedes. Entonces ya tengo la masa y ya tengo el volumen y ya pues puedo calcular la densidad. Este problema es un problema típico que os puse en el control, pero de los fáciles, no de los difíciles, ¿vale? Una sustancia se encuentra inicialmente en estado, el 8. Un gas está a una temperatura y a una presión de 3 atmósferas. Si realiza el proceso a volumen constante, ¿vale?, el proceso es a volumen constante, y aumenta la presión hasta el doble. La presión es el doble. Jope, pues si me dice que aumenta hacia el doble, esto es al principio, la temperatura que tiene, la presión que tiene al principio, y el volumen, como es constante, no ponemos nada, ¿vale? O bueno, vamos a poner V1, ¿vale? Y ahora, me dicen que la presión aumenta el doble. Entonces, si tengo 3 y aumenta el doble, 6 atmósferas. ¿Cuál será su temperatura final? Temperatura final, ponemos 2, presión 2. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la ley general, que es P por V partido T, igual P por V partido T. Como el volumen es el mismo, ¿vale?, tanto al principio, que le he puesto, le he llamado el estado 1 al estado 2, pues esto sería 1, 1, 1, 2, 2, 2. Pues el volumen se va y me queda P1 partido T1 igual a P2 partido T2. ¿Qué es lo que me pide? Este T2. Y ahora ese T2 vosotros lo sustituís. Esta sería la ecuación y lo sustituís. Eso lo termináis vosotros de hacer, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta es la incógnita. Aquí pondréis en P1 pondréis 3, en P2 6, en T1 ponéis 30, ¿vale? Aunque lo conveniente sería pasar de grados centígrados a Kelvin, que es sumando 273. Y aquí saldrá la temperatura. Esto es como la X, ¿eh? Entonces habría que multiplicar en cruz. O dicho de otra forma, mira, lo voy a hacer parecido. Imaginad que tenéis esto, algo análogo a esto. Tenéis 12 partido 2 igual a 3 partido pues T2. Pues se multiplicaría el 12 por el T2, siempre en cruz, igual al 2 por el 3, 6. Y ahora despejo T2. Como se hace en matemáticas, lo que pasa es que en matemáticas siempre se hace con la X. Los matemáticos, como no lo aplican a nada, pues le llaman X, incógnita. Y nosotros le llamamos T2 de temperatura 2. Entonces T2 será igual a 6 partido, siempre una fracción partido, el número que acompaña a la incógnita, que en este caso es el 12, siempre pasa dividiendo, ¿vale? Entonces sería esa temperatura. Hacerlo vosotros con los valores que tenemos, ¿vale? Bien, esto es la gráfica. El 9 es hacer la gráfica. Eso lo tenéis que hacer vosotros. Yo no lo voy a hacer, ¿vale? Hemos hecho muchas gráficas en clase y hacerlas, porque yo quiero que me la hagáis, yo quiero ver cómo la habéis hecho, si la hacéis bien, si la hacéis mal, ¿vale? Y es importante la gráfica que la hagáis, ¿vale? No os voy a poner, voy a decir algunos datos, ¿vale? Ahora, pero en fin. Venga, voy a poner algo, voy a decir algo de la gráfica. Vale. Nosotros tenemos siempre una gráfica que representar un eje X y un eje Y. ¿Qué tenemos en el eje X y en el eje Y? Bueno, mirad, yo lo he puesto así porque lo leo y sé que va a haber temperaturas negativas. ¿Veis aquí? Menos 10. Entonces, yo lo que hago es representar aquí la temperatura en grados centígrados, ¿vale? ¿De acuerdo? Y eso pues en el eje Y, eje también llamado de ordenadas. Y en el eje X, que es el horizontal, el que está tumbadito, pues represento el tiempo. ¿En qué el tiempo? Pues a ver, en minutos, pues todo en minutos. Una sustancia se encuentra inicialmente en estado gaseoso a 90. Pues entonces yo hago esto. Yo voy a poner que aquí cada intervalo vale 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Vosotros me lo hacéis bien, con papel cuadriculado y todo eso. Yo solamente voy a coger algunos puntos, que es que inicialmente estaba a 90. Entonces, este tiempo es 0. Entonces, inicialmente es tiempo 0, está a 90. La gráfica parte de aquí, de este punto, ¿de acuerdo?
que es el punto donde el tiempo es 0 y la temperatura es 90. Y ahora se va enfriando. Cuando pasan 5 minutos empieza a condensarse a 70 grados. Entonces, mirad, imaginar que el tiempo es esto. 1 minuto, 2, 3, 4, 5, 6. Pues cuando pasan 5 minutos, fijaros, se va enfriando. Cuando pasan 5 minutos empieza a condensarse a 70. Aquí, mirad. 5 minutos, 70 grados. Entonces lo pongo así, 5 minutos, 70 grados. A condensarse. ¿Qué es condensarse? Que pasa de estado gaseoso a estado líquido, ¿vale? Como pasa, por ejemplo, con el agua de las nubes cuando empieza a llover. Entonces, cuando pasan 5 minutos, subo, ¿vale? La temperatura es de 70. Aquí. Entonces, de a 90 a 70 se ha ido enfriando. Entonces, esto es, fijaros, una línea descendiente. ¿Vale? Os voy a hacer esta parte y ya está. Y ahora me dice, mirad, dice... proceso que dura 4 minutos. ¿Vale? Si está condensándose, significa que la temperatura está cambiando de estado y por lo tanto la temperatura no cambia. Entonces, eso lo hace durante 4 minutos. Entonces, de 5, cuento 5 y a 5 le sumo 4. Cuando le sumo a 5, 4, llego a 9 minutos. Y este tramo es un tramo horizontal. ¿Vale? Ya no hago más. Recordar que la gráfica de enfriamiento os tiene que salir así. Ahora vendrá un tramo para abajo y después vendrá ese tramo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y después aquí también hay otro tramo. Tiene que salir una gráfica de ese tipo. Ir haciéndola, que yo os he hecho el primer trocito y ya está.